En un pequeño pueblo olvidado por el tiempo, una vieja casa de madera se alzaba solitaria al final de una colina. Los pocos habitantes que quedaban hablaban de ella en susurros, diciendo que la casa había pertenecido a la familia Moreira, quienes desaparecieron sin dejar rastro hace más de 50 años. La casa estaba en ruinas, pero algo en su interior parecía seguir vivo, esperando. Julián, un joven que acababa de mudarse al pueblo, había escuchado las historias, pero no les daba importancia. Para él, no era más que una casa antigua llena de rumores y supersticiones. Una noche, empujado por la curiosidad, decidió adentrarse en ella. Equipado con una linterna, se dirigió hacia la casa bajo la luz de la luna. El interior de la casa estaba cubierto de polvo y telarañas. Los muebles, aunque viejos y carcomidos, parecían haber quedado congelados en el tiempo. Mientras exploraba, notó que había una escalera angosta y desvencijada que llevaba al desván. El aire allí arriba se sentía más denso, como si algo o alguien lo estuviera observando. Subió los peldaños lentamente, cada paso resonando como un eco que le devolvía su propio miedo. Al llegar al desván, lo primero que notó fue un olor metálico y agrio. Apuntó su linterna hacia el suelo y su estómago se encogió. Un rastro de sangre seca serpenteaba por el piso, desapareciendo en la oscuridad al fondo de la habitación. Aunque su instinto le decía que se fuera, la curiosidad lo empujó a seguir. El rastro lo condujo a una pequeña puerta de madera, casi oculta por las sombras. Temblando, la empujó y la puerta chirrió como si hubiera estado cerrada por siglos. Al otro lado, encontró una pequeña habitación con las paredes cubiertas de símbolos extraños dibujados con lo que parecía ser sangre. En el centro, un baúl viejo y desgastado yacía cerrado con un candado oxidado. Julián no pudo evitar acercarse. El aire a su alrededor se volvía más frío a medida que se aproximaba al baúl. Cuando intentó abrirlo, el candado cayó al suelo sin esfuerzo, como si hubiera estado esperando ser abierto. Dentro del baúl, encontró algo que lo dejó sin aliento, una pequeña muñeca hecha a mano, con ojos de botones negros y un vestido manchado de sangre. Bajo la muñeca, había una nota escrita a mano, con una caligrafía desordenada y frenética. _ nos vigila desde el desván. No hemos podido escapar. Si lees esto, ya es demasiado tarde. _ El corazón de Julián comenzó a latir con fuerza, y un escalofrío recorrió su columna. De repente, escuchó un suave susurro detrás de él. Se dio la vuelta, pero no había nadie. La linterna comenzó a parpadear y, en la penumbra, pudo ver una figura pequeña y retorcida moviéndose en las sombras. El susurro se transformó en una risa infantil, distorsionada y siniestra. El rastro de sangre en el suelo comenzó a moverse, extendiéndose hacia él como si estuviera vivo. Julián retrocedió, pero ya era demasiado tarde. Algo lo atrapó desde las sombras, tirándolo al suelo. La risa se hizo más fuerte, y lo último que vio antes de perder la conciencia fue la muñeca, ahora de pie frente a él, con una sonrisa torcida en su rostro de botones. Los días pasaron y nadie volvió a ver a Julián. Los pocos que se atrevieron a entrar en la casa solo encontraron el desván vacío. Sin embargo, aquellos que se acercaban lo suficiente decían que, en las noches más oscuras, podían escuchar risas suaves y el sonido de pasos pequeños que resonaban desde el desván, mientras un nuevo rastro de sangre comenzaba a formarse en el suelo. Y así, la casa de la colina seguía esperando, siempre esperando. El tiempo pasó, y la desaparición de Julián se convirtió en otra leyenda más, añadida a la larga lista de horrores que rodeaban la casa en la colina. Los habitantes del pueblo hablaban en murmullos sobre cómo nadie debía acercarse al desván, pero, como siempre ocurre, la curiosidad prevaleció en algunos. Una tarde, meses después, un grupo de jóvenes decidieron desafiar las advertencias. Habían escuchado sobre Julián, pero lo consideraban una historia inventada por los ancianos del pueblo para asustar a los forasteros. Convencidos de que la casa no era más que una reliquia de tiempos pasados, decidieron investigar por su cuenta. Ana, la líder del grupo, era la más escéptica. Para ella, todo era un simple cuento, una manera de entretenerse en un lugar tan pequeño y monótono. Junto con sus amigos, Leo y Mariana, llevaron linternas y una cámara, decididos a documentar su aventura. Al llegar a la casa, el aire estaba inmóvil, como si el lugar estuviera reteniendo la respiración.
Las hojas secas crujían bajo sus pies mientras cruzaban el umbral, y el sonido resonaba por las paredes vacías. Entraron, explorando la planta baja, encontrando muebles viejos, fotografías descoloridas y más polvo del que jamás habían visto. Nada fuera de lo común, hasta que Leo encontró la escalera al desván. Así que aquí es donde desapareció ese tal Julián, bromeó Leo, aunque su voz traicionaba un ligero temblor. Ana, con una sonrisa desafiante, fue la primera en subir. Al llegar al desván, el olor a humedad y algo más agrio los envolvió. La linterna de Ana iluminó el suelo, y, para su sorpresa, el rastro de sangre seguía allí, como si hubiera sido dejado recientemente. Las marcas serpentinas conducían de nuevo a esa pequeña puerta en el fondo del desván. «Esto no se siente bien», murmuró Mariana, retrocediendo un paso. Pero Ana, con su orgullo en juego, empujó la puerta abierta, revelando la habitación oculta, tal como Julián la había encontrado. Los símbolos en las paredes, la muñeca, el baúl, todo estaba exactamente igual. Ana se acercó al baúl y, justo cuando iba a abrirlo, la linterna de Leo comenzó a parpadear. Una extraña sensación de ser observados los envolvió, y un frío antinatural recorrió la habitación. De repente, el suelo comenzó a vibrar ligeramente, como si algo estuviera despertando bajo sus pies. «¿Qué diablos fue eso?», preguntó Leo, su voz ahora cargada de miedo. Antes de que alguien pudiera responder, la risa infantil que Julián había escuchado volvió a llenar el desván. Esta vez era más fuerte, más cercana. Las sombras alrededor de ellos comenzaron a moverse, alargándose, hasta que tomaron forma. Ojos brillantes los observaban desde cada rincón oscuro. Los jóvenes intentaron retroceder, pero el rastro de sangre en el suelo comenzó a moverse de nuevo, como si estuviera vivo, extendiéndose hacia ellos. Mariana gritó cuando sintió algo frío y viscoso tocar su tobillo. Ana intentó tirar de ella para liberarla, pero las sombras se cerraron sobre ellos. La muñeca, que antes yacía inerte en el baúl, ahora estaba de pie en el centro de la habitación, su mirada vacía clavada en los jóvenes. Con cada paso que intentaban dar, el rastro de sangre se extendía más, envolviendo sus piernas, paralizándolos. De repente, la puerta del desván se cerró de golpe. Un golpe sordo resonó por toda la casa. Las linternas se apagaron, sumiendo el lugar en una oscuridad absoluta. Solo quedó el sonido de las risas distorsionadas y la sensación de que algo, o alguien, se acercaba. Ana, entre lágrimas, intentó abrir la puerta, pero estaba sellada. La risa infantil ahora sonaba justo detrás de ellos, helándoles la sangre. En la penumbra, vieron cómo la muñeca se movía lentamente hacia ellos, arrastrando consigo el rastro de sangre. Leo fue el primero en caer. Las sombras lo envolvieron, y su grito se ahogó en el vacío. Ana y Mariana intentaron correr, pero el desván parecía no tener salida. Las paredes se cerraban a su alrededor, deformándose, como si el lugar estuviera devorándolos. Ana se giró justo a tiempo para ver a Mariana desaparecer entre las sombras, y entonces, todo se detuvo. El desván quedó en silencio. La linterna de Ana volvió a encenderse, pero no había rastro de sus amigos. Solo estaba ella, y la muñeca, ahora a sus pies, con una nueva mancha de sangre en su vestido. Ana intentó huir, pero ya era tarde. Algo invisible la tomó por los pies, arrastrándola lentamente hacia el centro del desván, hacia el baúl que se había vuelto a abrir, esperando. Y así, la casa en la colina cobró 3 nuevas víctimas. Nadie en el pueblo volvió a ver a Ana, Leo o Mariana. Solo el viento nocturno, arrastrando las risas de los niños que nunca debieron haber jugado en el desván. El rastro de sangre seguía creciendo, esperando su próxima presa. La casa permaneció en silencio tras la desaparición de Ana, Leo y Mariana. Las leyendas del pueblo crecieron, pero nadie se atrevía a acercarse a la colina. Pasaron meses y, aunque las desapariciones no se olvidaron, se convirtieron en otra historia de advertencia para los curiosos. Una noche, sin previo aviso, la casa volvió a ser iluminada. Las ventanas se encendieron con una luz pálida y antinatural, como si algo desde dentro estuviera llamando. Un hombre desconocido, de aspecto cansado y nervioso, apareció en el pueblo. Decía ser un investigador de fenómenos paranormales y había oído hablar de la casa. Ignorando las advertencias,
Decidió subir a la colina, convencido de que encontraría respuestas a las desapariciones. Al llegar, notó algo extraño. Las puertas, que siempre estaban cerradas y llenas de telarañas, se abrieron suavemente ante su presencia. Sin pensarlo, entró y comenzó a explorar, grabando todo con su cámara. Caminó por las habitaciones, notando lo vacía y lúgubre que era la casa. Sin embargo, algo no encajaba. El aire estaba viciado, pero no de la manera normal, como si algo estuviera impregnado en las paredes, un eco de algo mucho más antiguo que las desapariciones. Al llegar al desván, el hombre encontró el rastro de sangre, mucho más fresco de lo que debería estar. Lo siguió, documentando cada paso, pero algo lo detuvo. Al enfocar su cámara en el rincón más oscuro del desván, vio lo que parecía ser una figura humana encorvada, respirando pesadamente. Dio un paso más, y la figura se levantó lentamente. El investigador encendió la linterna de su cámara y, en ese instante, sus ojos se encontraron con algo que jamás podría haber imaginado, Ana, o lo que quedaba de ella. Su cuerpo estaba deformado, como si las sombras la hubieran consumido. Sus ojos, vacíos de toda humanidad, brillaban con una luz enferma. Su piel parecía desmoronarse, y de sus manos colgaban hilos de sangre seca. Detrás de ella, Leo y Mariana estaban en condiciones similares, sus cuerpos irreconocibles, fusionados con las paredes del desván, formando parte de la casa misma. Era como si la casa los hubiera absorbido, convirtiéndolos en sus guardianes. Ana dio un paso adelante, sus labios temblorosos susurrando una única palabra: corre. Pero no era una advertencia. Era una orden. El hombre, aterrorizado, intentó escapar, pero algo lo agarró por los tobillos. Miró hacia abajo y vio que el rastro de sangre lo envolvía, trepando por su cuerpo como una serpiente hambrienta. Trató de gritar, pero su voz se ahogó cuando la figura de la muñeca apareció en el centro del desván, sus ojos de botones brillando con una luz maligna. La risa infantil resonó por toda la casa, distorsionada y grotesca. Las sombras se cerraron sobre el hombre, cubriéndolo por completo mientras el desván se llenaba con el sonido de sus últimos gritos. Afuera, el pueblo seguía en calma, pero esa noche, una nueva luz pálida comenzó a brillar desde la casa en la colina. Y con cada resplandor, se escuchaban las risas de niños jugando, mientras el rastro de sangre continuaba creciendo, como un hambre que jamás se saciaría. La casa nunca estuvo vacía. Siempre había estado esperando, y ahora tenía más almas para devorar. Pero pronto necesitaría más. ¿Quién sería el próximo en seguir el rastro de sangre hacia el desván? El pueblo nunca lo sabría, pero aquellos que se atrevieran a mirar en las noches más oscuras verían figuras en las ventanas, con ojos vacíos y rostros deformes, observando, esperando, siempre esperando.